Tuve una operación en mi tobillo izquierdo que salió muy mal. Tenía un tendón débil y flojo que requería una operación. Me aplicaron una anestesia espinal y cuando la cirugía estaba casi completa, la anestesia me afectó. Subió por encima de mi cintura y detuvo mi corazón y pulmones. Estuve sin oxígeno por entre 5 y 8 minutos dependiendo de la documentación y con quién hablé. Tenía 25 años, estaba enérgicamente viva y saludable radiantemente. Había completado mi licenciatura en teología con énfasis en pastoral juvenil 2 años antes. No pude encontrar trabajo en mi iglesia y debía mucho tiempo en préstamos escolares. Necesitando un trabajo como estaba y dispuesta a trabajar duro para pagar mis préstamos, acepté un puesto en una venta de hamburguesas. Inicialmente estaba avergonzada de tener que trabajar allí teniendo una licenciatura, pero realmente terminé disfrutándolo mucho. Trabajando como gerente estuve rodeada de gente joven y tuve grandes amigos. Después de 2 años trabajando allí, comencé a hacer planes para regresar a la escuela y convertirme en una enfermera registrada. Disfrutaba de la escuela, era buena en eso y quería un trabajo que disfrutara y en el que también fuera capaz de ser financieramente estable. En esos días la vida era grandiosa y estaba mejorando. Antes de regresar a la escuela quería saber si había algo que pudiera estabilizar mis tobillos. Tenía los tobillos débiles y frecuentemente me caía, sin advertencia. Podía estar de pie un minuto y al siguiente estaba tendida en el piso. Era gracioso, pero potencialmente peligroso. Sabiendo que las enfermeras permanecen una gran cantidad de tiempo de pie, quise corregir este problema antes de empezar mis estudios. Un cirujano recomendó una simple cirugía para tensar el tendón en el lateral izquierdo de mi tobillo. Me pondrían solo anestesia espinal. Sonaba como una solución simple para un problema de larga data y estuve de acuerdo con el procedimiento. Para comprender todo por lo que he pasado, junto con la experiencia cercana a la muerte, podría decir las cosas que recuerdo. Recuerdo 2 cosas sobre mi cirugía y la hospitalización. Lo primero es que recuerdo haber completado los papeles como parte del proceso de admisión con mi madre a mi lado. Había muchos papeles y me sentía emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Recuerdo las sillas que eran muy cómodas y el cubículo de madera que era oscuro. También la segunda cosa es que recuerdo haber sido transportada en una silla de ruedas por una de las muchachas de secundaria del grupo de jóvenes y no recuerdo quién era exactamente, pero recuerdo que había mucha diversión allí. No recordé nada más durante 2 años excepto mi SM, la cual compartiré más adelante. Los eventos que se desarrollaron así como fueron contados son los siguientes. Mis padres y algunos amigos me estaban esperando en la sala de espera del hospital cuando escucharon que anunciaban que había una gran complicación en el quirófano. Mi mamá me dijo: sabía que eras tú.
y el cirujano había casi acabado con la operación de mi tendón y estaba reparado cuando la anestesia espinal salió terriblemente mal. En lugar de simplemente mantener adormecida la parte inferior del cuerpo, subió más y puso mi corazón y pulmones a dormir también. Fallecí. Realmente no sé cuánto tiempo estuve sin oxígeno porque escuché diferentes relatos de diferentes personas. Parecía haber sido entre 5 y 8 minutos. En ese tiempo fui llevada junto a mis padres en una camilla de hospital hasta la unidad de cuidados intensivos. Originalmente estaba en posición fetal y los doctores no sabían si alguna vez iba a volver a estar bien. Ellos no sabían si iba a permanecer en posición fetal o no, porque yo no era consciente. Aparentemente mi hermano menor estuvo visitándome un día o dos después de este accidente y empezó a gritarme para que regresara. Él y yo éramos muy cercanos y siempre fui particularmente protectora y amorosa con él, debido a que era 5 años menor que yo. Fue en ese entonces cuando mi cuerpo físico empezó a mejorar. Me desperté del coma y tuve la capacidad de mover todo mi cuerpo. Podía hablar, podía responder preguntas y sabía quién era y quiénes eran las otras personas. Parecía que había vuelto a la normalidad, excepto por mi memoria. Mis padres me llevaron a casa unos días después de haber sido registrada. Más tarde, mi mamá me dijo: sabía que no importaba cómo salieras o no de esto, eres mi hija y te amo. Si hubiera tenido que cuidar de ti el resto de tu vida, lo hubiera hecho. Solo quería que estuvieras viva, y lo estabas. No recuerdo nada de esto. Recuerdo un incidente que me asustó hasta lo más profundo de mi ser y que ocurrió unos 6 meses después de la cirugía. Yo había regresado al trabajo con el apoyo de mis queridos amigos y dueños del restaurante. No puedo imaginar que yo fuera muy eficaz en mi trabajo, pero aún así me apoyaron para que volviera. Regresé a casa un día después de una reunión de personal. Traté de leer mis anotaciones de la reunión, pero no pude. No podía juntar las palabras. Nada tenía sentido para mí. No tenía idea de qué había tratado la reunión y me sentía muy asustada. Era divertido que antes de este periodo de tiempo de 6 meses estaba olvidando tanto que no tenía idea de que estuviera olvidando algo. Olvidaba que olvidaba. Estaba tan frustrada de que mis padres no me dejaran sola en casa. Además, yo tenía 25 años, una graduada de la universidad que solía ser muy independiente, viviendo ahora bajo la vigilancia de sus padres, una vez más. Mi mamá me ayudó a concertar varias citas con nuestros médicos locales, incluyendo a aquellos que habían hecho parte de la cirugía. Ambos queríamos saber exactamente qué es lo que sucedía, si pasaría de nuevo y si volvería a ser normal, pero no obtuvimos respuestas. Algunos doctores cancelaron sus citas y no las reprogramaron. Otros dijeron que, como mi examen físico estaba dentro de los límites normales, yo estaba bien. En lugar de respuestas solo hallamos más preguntas. Finalmente decidí entablar una demanda, no por venganza, sino por respuestas. Tenía que saber qué causó la alta anestesia, y si pasaría de nuevo, y si volvería a ser normal. Fue una experiencia horrible. Odié demandar a las personas, pero necesitaba respuestas, y mis padres también.
gané la demanda. Llegamos a un acuerdo extrajudicial. Una demanda es una cosa horrible para cada uno de los involucrados y solo queríamos superarlo lo antes posible. Descubrí que cualquier parte de mi cerebro que mejorara al cabo de 2 años funcionaría bien y lo que sea que no lo haría. Desde ese veredicto, la ciencia ha demostrado que nuestras células cerebrales de hecho se regeneran, por lo que mantengo la esperanza de que mi memoria y funciones cerebrales continuarán mejorando. Ahora estoy relativamente normal. Una vez que me di cuenta de mi lesión cerebral, me sentí más sola que nunca. Los doctores no se quisieron reunir conmigo en ninguna discusión de calidad sobre mi experiencia física y mental. Mi familia no quería oír mi historia espiritual y emocional. Y rápidamente cambiaban el tema cuando yo empezaba a hablar sobre lo que me había ocurrido. Entonces comencé a cuestionar mi salud mental, a pesar de que me sentía segura de lo que me había pasado. Mis padres eran católicos acérrimos y no había lugar en su perspectiva para lo que yo había experimentado. Esto no se ajustaba con nada de lo que a ellos les habían enseñado en la iglesia acerca de la muerte. Mis padres vivían sus vidas enteras dentro de la iglesia y hallaron más fácil descartar mi experiencia de las enseñanzas de la iglesia. No había lugar para eso. Sabía que ellos me amaban, pero también sabía que no podía hablar sobre lo que realmente me había pasado, con ellos o con nadie. Tenía recuerdos, en el fondo, que no podía comprender del todo a un nivel consciente. Llevaba la experiencia de mi experiencia cercana a la muerte dentro de mí, pero era casi imposible comunicarme con alguien más sobre eso, porque no podía describirla y porque ellos no querían oírla. La experiencia que había tenido estaba dentro de mí, como uno de esos peces resbaladizos con los que los niños juegan en la bañera. Cuanto más trataba de aferrarla a mi experiencia, más rápido se escabullía. Es difícil de describir, pero sentí cómo mi cuerpo estaba en este mundo y la mayor parte de mí estaba en algún otro lado. No quería estar en este cuerpo, quería estar ahí, en ese otro lugar. Anhelaba hablar con alguien sobre mi experiencia, pero nadie quería escucharla en mi entorno. Ellos sentían miedo y yo lo sabía. Era mejor permanecer callada. Había causado demasiados problemas por casi morir y estaba aterrada de que yo nunca fuera capaz de recordar, que siempre tendrían que cuidarme, que nadie nunca entendería lo que yo había experimentado y estaba experimentando, que nunca sería tal vez una enfermera titulada, ni siquiera podría leer de manera coherente, y pensaba que siempre necesitaría que me cuidaran como a una niña. Esto hizo que escape. Corrí y corrí. Cuando comencé a correr, me sentía libre. Corría con nuestro braco alemán de pelo corto, Penny. Era asombroso cómo sentía que ella me entendía de alguna manera y que ningún ser humano podría hacerlo. Corríamos juntas y mientras lo hacíamos había paz. Un pie después del otro, respirando con dificultad, sintiendo el viento en mi rostro. El miedo se desvanecía cuando salíamos. Sabía dentro que no estaba loca. Cada célula de mi cuerpo sabía que lo que yo había experimentado había sido real
Y cuando estaba corriendo me permití aceptarlo. Cuando dejé de correr, traté de cuidar de las personas que me amaban, negándolo o tratando de ajustarlo a su sistema de creencias, mi viejo sistema de creencias. Mi deseo por complacer a mis padres superó mi deseo de abrirme al mundo y contar mi historia. Yo no quería ser diferente, pero lo era. Recuerdo sentimientos e impresiones. Durante mi tiempo sin vida, no vi un túnel, no vi una luz, no tuve una revisión de vida, tampoco vi a Jesús ni a ningún otro ser iluminado. Mi experiencia fue diferente a la mayoría de las experiencias al borde de la muerte. Simplemente tuve una profunda experiencia de amor, unidad y libertad. Pasé de estar en mi cuerpo a estar en un lugar de amor absoluto. Solo puedo describirlo como estar en una piscina, pero incluso mi cuerpo estaba lleno de este amor. Era una con él, pero también estaba aparte de él. Aún era yo, pero mucho más que yo. Yo era una con todo, y todo estaba bien. Escuché una hermosa música, pero no era como nuestra música. La música en sí era parte de mí, pero no creo que estuviera cantando. Era más como si fuera parte de mí y yo fuera parte de ella. Pero era mucho más que solo yo. Me sentí liviana y completamente libre, absolutamente libre. Estaba envuelta en este amor y también era parte de él. No había ni una sola parte de mí, ni parte de algo más que no fuera amor. Los individuos no existían de la misma manera que nosotros aquí. Seguía siendo yo, pero también formaba parte del amor. Simplemente sabía cosas sin oír una sola palabra. Yo era amor. Sabía que las religiones estaban equivocadas, todas las religiones. No hay manera de que las reglas y el juicio puedan salir de esto. Ellas lo hacían todo tan complicado cuando en realidad era muy simple, muy fácil. Allí solo hay amor y todos somos parte de él. No hay manera en la que no podamos ser amados. No importa qué, somos amor. El tiempo allí realmente no existía. Siempre he amado a mi familia en la tierra, pero no los extrañaba en absoluto. No pensaba en ellos en absoluto. Todos estábamos unidos. Estaba más feliz y alegre de lo que recuerdo haber estado. Me sentía absolutamente conectada con todo y con todos. Estamos interconectados, todos somos uno, así que no había distancias. Ciertamente, no hay tal cosa como la
Muerte. Esta experiencia me ha cambiado. Ojalá pudiera decir que nunca más me he vuelto a enojar, que nunca más caí en la ilusión de la separación y que nunca más dudé de mi habitabilidad en este mundo, pero no es verdad. Estoy en forma humana, con todos los desafíos y las oportunidades que la existencia provee. Pero sé que soy mucho más que eso, y sé que tú también lo eres. Esta experiencia alteró mi trayectoria de mi vida y continúa desarrollándose. Tuve una curación milagrosa. La mayor parte de mi cerebro funciona muy bien. No puedo comprender las matemáticas, pero de todas formas nunca fui muy buena en ellas. Olvido fácilmente algunas cosas, especialmente los nombres. La fatiga hace que mi memoria empeore. Nunca recuperé esos 2 años y también he perdido grandes periodos de tiempo desde ese entonces, pero estoy vibrante, felizmente viva. Regresé a la universidad, aunque reprobé anatomía y fisiología la primera vez que lo intenté. Para alguien que siempre había tenido un buen desempeño académico, eso fue humillante, pero aprobé la segunda vez. Trabajé como enfermera registrada por cerca de 20 años y lo amé cada momento. Especialmente disfruté trabajar con personas que se acercaban a el tiempo de su muerte. No le tengo miedo a la muerte y ella en sí misma trae paz a las personas que se aproximan a su transición. Estudié teología un poco más y obtuve una maestría en teología pastoral. Mi deseo fue traer la luz a esa iglesia de la que había aprendido, trabajando con niños, adolescentes y familias. Finalmente quedó claro que simplemente no puedo trabajar dentro de ninguna religión organizada, porque la religión le sirve a mucha gente y no lo juzgo, pero ya no puedo vivir dentro de su restringido sistema de creencias. Créanme que lo he intentado por muchos años. Encontré una sanación profunda a través de la Universidad de Santa Mónica e hice las paces con las áreas de conflicto dentro de mí, desde mi experiencia cercana a la muerte. Y aunque aprecio los valores de mis padres, he elegido vivir mi propia vida, finalmente. Parte de esto es haciendo pública mi experiencia cercana a la muerte. Mi querida madre y mi más cercana aliada en todo esto ha hecho ya su transición hacia el otro lado y me siento más cerca de ella ahora que cuando estaba en su forma física. Ella ahora lo entiende, lo sé, y nuestro amor es profundo. Tengo un insaciable deseo de leer para aprender y para ayudar a la gente a recuperarse de todas esas creencias limitantes que llevamos con nosotros. He leído también muchos libros acerca de las SM y siento un impulso de oír las historias de otras personas. Actualmente trabajo como entrenadora profesional centrada en el alma y pronto comenzaré a trabajar como voluntaria en un hospicio. Continúo siendo una apasionada por los adolescentes y sospecho que estaré trabajando con ellos cuando mis preciosas hijas
se vayan a la universidad y vivan sus propias vidas. Pero por ahora, mi corazón canta cada vez que ayudo a alguien a despertar a la realidad de que son seres divinos, teniendo una experiencia humana, y que ellos son amados tal y como son, sin hacer nada. He estado felizmente casada por 18 años y hemos recibido el regalo de ser padres de 2 preciosas jovencitas, ahora de 14 y 16 años, y creo que ellas son la razón por la que regresé. Ellas van a hacer de este mundo un lugar mejor, solo por estar en él. Estoy muy feliz y espero permanecer en mi cuerpo físico por muchos años más. Tengo mucho más trabajo feliz que hacer y espero estar en este cuerpo por muchos años. Pero cuando sea mi hora de ir a casa, de nuevo estaré celebrando. Apenas puedo esperar. La vida simplemente continúa y saber también que el tiempo no existía en el otro lado me ha traído mucho consuelo en mi vida, porque, por ejemplo, cuando mi mamá murió, supe que para ella parecería como un instante y que estaríamos juntas nuevamente. No existe tal cosa como el tiempo, solo existe aquí para nuestro aprendizaje, como parte de esta ilusión mientras vivimos. Claramente no necesitamos desearle a nuestros seres queridos fallecidos que descansen en paz, porque ellos no están descansando. En ese otro lugar todo era alegría, calma, paz, amor, libertad y también diría confianza, pero esa palabra es muy pequeña para la certeza que sentía acerca de qué y quién era. No había espacio para cosas como la duda y el juicio. Todo era pacífico y alegre. Es interesante para mí que lo que más claramente recuerdo es que las religiones estaban equivocadas, todas las religiones, porque supe inmediatamente que hemos estado enfocados en reglas, en el sufrimiento, en tratar de estar bien con Dios, cuando en realidad siempre hemos estado bien y en el corazón de Dios. No era solo el cristianismo lo que sentía que estaba mal, sino todas las religiones. Adicionalmente tuve esta conciencia de la inmensidad del amor, que en realidad nada más existía. Recuerdo algo como casi reírme de lo complicado que habíamos hecho todo. No es posible estar separados de Dios, porque todos somos parte de Dios. Dios no es una entidad, es una fuerza viviente y es amor. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso,
o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.